Muy bien, vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, para el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracias y eficacia para hablar. Espíritu Santo, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Aleluya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a continuar con la conclusión y voy a compartir aquí pantalla. Muy bien, la clase anterior estábamos viendo a partir de los numerales, bueno, quedamos en el 522, ¿verdad? Y estábamos hablando de que después de la caída de Adán y Eva, Dios nos da unas promesas y nos va diciendo que para restituirnos de esa caída va a enviar un Salvador. Inmediatamente después de la caída en Génesis 3, Dios promete un Salvador. ¿Y cómo lo hace? Dice que la descendencia de la mujer le pisará la cabeza a la serpiente. Entonces dijimos que nos da un primer dato, que ese Salvador va a ser un hombre. Ahora dijimos que no va a ser un ángel o un extraterrestre, sino que es un hombre. Es el primer dato. Vimos también que decíamos aquí, será un hombre, Génesis 3, del 14 en adelante, será como Moisés, y para esto, bueno, tendríamos a lo mejor que conocer un poquito más sobre Moisés, y decíamos que Moisés es un liberador, que es un guía, que los pasó por el mar, les dio a comer el maná, les dio agua de beber, los condujo hasta antes de la tierra prometida, porque recordemos que Moisés no entró a la tierra prometida, porque debido a una desobediencia que tuvo. Entonces, imagínense cómo sería esto, ¿verdad? Que Moisés prácticamente dio su vida por el pueblo, pero él no alcanzó a entrar porque al último desobedeció a Dios y fue en algo que no fue tan grave, al parecer. Mas, sin embargo, así lo consideró Dios. Y continuamos, ¿verdad? Que decíamos que Moisés, en la época de Moisés, se estableció una alianza y vemos que estaban pasando las plagas y antes de ser liberados, pasaron por la Pascua. Entonces, quiere decir que si va a haber un nuevo Moisés, tendría que haber una Pascua nueva. ¿Sí? Entonces ahí nos están dando otro dato, ¿verdad? Va a ser un hombre que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Segundo, será como Moisés. Entonces quiere decir que tiene que ser un guía que los va a llevar hacia la tierra prometida, que les va a dar de comer, que les va a dar el maná, que los va a alimentar, que les va a dar agua, etcétera. Y tendríamos que pasar por una Pascua nueva. Entonces, ¿de qué manera es salvado el pueblo en la Pascua de la antigua alianza? Bueno, pues recordemos que para esto se tiene que sacrificar un cordero.
se tiene que sacrificar y su sangre tiene que ser derramada en los marcos de las puertas. Y en aquel tiempo pues, eran de madera. Entonces, la sangre del cordero derramado en la madera es el signo de que el ángel va a ir de paso. Entonces, no se va a detener a aniquilar a los primogénitos. Ese va a ser el signo de salvación. Por lo tanto, ese signo de salvación se tiene que ver reflejado en la Pascua Nueva. Y posteriormente decíamos que hay unas características en la Pascua judía que se tienen que ver señalados en la Pascua cristiana. ¿Qué es esto? Bueno, hay varios signos. Un sacerdote señala al cordero que va a ser sacrificado. Vimos que en el Éxodo nos dice que tiene que ser seleccionado de entre un grupo, que tiene que ser sin mancha, tiene que ser, el día 10 se va a llevar a un lugar, se va a custodiar para estar en observación, para determinar si efectivamente es un cordero sin mancha y demás, hasta el día 14. Y el día 14 la tercera se inmolará. Hasta ahí. Después vimos que en Jeremías 31:31 se hace la promesa de una nueva alianza. Ahí nos está dando otro dato, que esta alianza se cumple en Lucas 22:20. También nos dice que antes de que llegue el Mesías tendrá que llegar un mensajero que lo va a señalar como que es el Cordero. Después dijimos que la profecía de Malaquías se cumple en Mateo 11:14 con Juan el Bautista. Y además el Salvador identifica a Juan como Elías y Juan el Bautista identifica al Mesías como el Cordero. Cuando lo señala le dice, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Después vemos que Moisés condujo hacia una tierra prometida y ahora Jesús nos va a guiar hacia la patria celestial, que esa es la idea, ¿verdad? Muy bien, hablamos también de la identificación del Mesías en la historia, porque decíamos que, bueno, ¿cómo podemos tener la seguridad de quién es el Mesías? Entonces lo identificamos en la historia, ¿verdad? Como nos dice San Pedro, que no es una fábula, es decir, no es un invento, no, Jesucristo no es una idea o nada más inventada, sino que es en realidad una persona que vino a este mundo, que estuvo presente en la historia, y hablamos de documentos históricos como el libro de Flavio Josefo. Y también vimos estos otros ejemplos, ¿verdad?, de los Hechos de los Apóstoles, donde lo que les mencionaba en la clase anterior, de que no era fácil identificar a Jesús, porque había muchos que se creían salvadores. Entonces no era tan sencillo. Y esta yo se las puse aquí, pero no la compartimos y ahorita la podemos leer. Se la puede buscar ahí, Cecilia, por favor. De Hechos de los Apóstoles, 5 del 35 en adelante. Y decíamos que este ejemplo de cómo Juan el Bautista aún así pregunta, ¿verdad? Vemos Mateo 11:13, si la puedo buscar para ti. Mateo 11:3. Y vemos cómo Jesús responde con palabras judías, ¿verdad? Que no les dice que sí es, sino les dice, ustedes dense cuenta, ustedes abran los ojos. Ya la tengo lista. Sí, adelante. Dijo a los del Sanedrín: Israelitas, cuídense bien de lo que van a hacer con esos hombres. Hace poco apareció Teudas, que pretendía ser un personaje, y lo siguieron unos 400 hombres. Sin embargo, lo mataron. Sus partidarios se dispersaron y ya no queda nada. Después de él, en la época del censo, apareció Judas de Galilea, que también arrastró mucha gente. Igualmente murió y todos sus partidarios se dispersaron. Por eso ahora les digo, no se metan con esos hombres y déjenlos en paz, porque si lo que ellos intentan hacer viene de los hombres, se destruirá por sí mismo. Pero si verdaderamente viene de Dios,
ustedes no podrán destruirlos y correrán el riesgo de embarcarse en una lucha contra Dios. Los del Sanedrín siguieron su consejo. Llamaron a los apóstoles y después de hacerlos azotar, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles, por su parte, salieron del Sanedrín, dichosos por haber sido considerados dignos de padecer ultrajes a causa del nombre de Jesús. Y todos los días, tanto en el templo como en las casas, no cesaban de enseñar y de anunciar la buena noticia de Cristo Jesús. Muy bien. Allí vemos lo que les comentaba, ¿verdad? Que no era tan fácil identificar a Jesús, porque no era el único. No es como que dijéramos, bueno, pues va a llegar el Mesías y es el único personaje que se ha hablado de él. Entonces no era tan sencillo, ¿verdad? Porque tanto personas que conocían las escrituras como la tradición, vemos en el caso de la samaritana, ¿verdad? Recuerden lo que le dice, ¿verdad? Que esperamos la llegada del Mesías. Y está hablando con él. Pero no era tan sencillo identificarlo. Y por eso vemos los Hechos de los Apóstoles, nos dice, en tal tiempo surgió un fulano, en tal otro tiempo surgió otro. Y así continúa, menciona algunos. Entonces, por eso también vemos que Juan el Bautista pregunta si tiene la cita lista para ti. Sí, yo la tengo. Adelante. Mateo 11:3. A preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Muy bien, vamos a tenernos ahí. Fíjense cómo vimos también ese ejemplo, ¿verdad? Que decíamos, si Juan el Bautista, que es su primo, no sabemos si convivieron durante su vida o no, pero son familiares y él, al momento de bautizarlo, él vio y escuchó la voz del Padre y dice que vio que el Espíritu Santo descendía en forma de paloma sobre él. Y después avanzamos en los capítulos y después él pregunta, dice, manda a la gente a preguntar, ¿eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otro? ¿Cómo? Si tú lo experimentaste, si tú viste que él es descendió sobre él el Espíritu Santo y tú lo señalaste como el Cordero y después manda a preguntar. Entonces, ahí es donde surge esto, ¿verdad? Y después en la cita que estamos leyendo ahorita, la contestación de Jesús no les dice, vayan, díganle que sí soy, sino que ustedes hablen de lo que ven y experimentan. Si ustedes están viendo que los ciegos ven, que los cojos andan, que los sordos escuchan, ¿verdad? Que se expulsan demonios, ¿qué significa eso? Pues si el Mesías es el único que puede hacer eso, y si él lo está haciendo, ¿qué significa? ¿Verdad? Pues que él es el Mesías, ¿verdad? Entonces, ahí él les está contestando de esa manera. Muy bien, ese fue el resumen de la conclusión de la clase anterior. La intención, como les digo siempre, es que cada quien debe tener su propia conclusión. No tiene que ser necesariamente de esta manera, ¿verdad? Pero si ustedes ven, creo que más o menos se explica lo que vimos. No sé si haya dudas, preguntas, comentarios sobre eso. Vamos a compartir alguna otra opinión o comentario que tenga alguien más. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Víctor, Lourdes. Pues nos explicó sobre la de la Pascua judía y cómo que Jesús la interrumpió también. También de que cuando, por ejemplo, la similitud con la Eucaristía de la Pascua judía, de que primero ingresa en la Eucaristía, primero ingresa el monaguillo, el sacerdote, en caso de que esté el obispo, o sea, de menor a mayor rango, y en la Pascua judía la inicia el niño más pequeño que esté ahí, ¿verdad? Correcto, exacto. Muy bien, muy bien. Sí, efectivamente. Vamos a ver, más adelante les voy a mostrar también un poquito algo de la Pascua judía,
para comprender la Pascua cristiana, porque vamos a ver que todos los rasgos, digo, no son inventos posteriores de la iglesia, sino que hacemos lo que Dios pidió en el Antiguo Testamento, pero ahora con el sentido cristiano, ¿verdad? Por eso, todo lo que ocurre dentro del templo debe de llevarnos hacia, ¿qué es lo más importante dentro del templo? Dentro de la liturgia. ¿Ustedes qué creen que sea lo más importante? El altar. La consagración. ¿O de qué será? En general, lo más importante dentro del templo, lo que ocurre en el templo. La Eucaristía. La Eucaristía. La consagración. La Eucaristía es lo más importante. Por lo tanto, todos los signos nos deben de apuntar hacia allá. Después cuando hablemos de la liturgia, vamos a ver más a detalle eso, ¿verdad? Que en el templo hay imágenes, puede haber estatuas, puede haber pendones que señalan algo, porque en el Antiguo Testamento así lo pidió Dios cuando le dice a Moisés, y vamos a ver la descripción de cómo está hecho un templo en la antigüedad. Por eso dentro de la Iglesia Católica hay imágenes, puede haber pendones, pero no puede haber cosas que nos desvíen de la atención central que es Jesucristo. ¿Sí me explico? De ahí partimos. Por eso no debe haber globos, no debe haber, ¿sí me explico? Cosas que, cualquier cosa que me haga pensar en algo distinto a lo que es la Eucaristía, me está desviando. Por eso la música, después lo vamos a ver, por eso la música, el ritmo que tiene la música debe ser algo que me lleve, porque si yo estoy en el templo, imagínense, estoy viviendo la Eucaristía, imagínense que, no sé, el coro esté cantando algo y que se escuche como cumbia. No quiere decir que está mal, pero me pone a pensar a lo mejor en un baile, ¿sí? ¿Sí me explico? No, y no en la Eucaristía, no en lo que está sucediendo ahí. Entonces los ritmos musicales son importantes, porque el ritmo musical no me debe llevar a pensar en una fiesta fuera del templo. No quiere decir que esté mal la música, pero no es la intención en ese momento. ¿Sí me explico? Por eso todo lo que hay dentro del templo me debe de llevar a apuntar hacia lo importante. Muy bien, eso lo vamos a ver después en tercer semestre cuando hablemos de la liturgia y los sacramentos. Ahorita nada más es el enfoque, ¿verdad? Ok, ¿alguna duda sobre lo que vimos en la clase anterior? Yo sí, arquitecto. Ay, no sé si me brinqué esa parte o no escuché o no me acuerdo, pero ahorita que hizo el comentario de que Jesús interrumpe la Pascua, ay, no me acuerdo o no lo anoté. Sí, mire, en la Pascua judía, después lo vemos más detalle, pero la Pascua judía se va desarrollando en varias etapas y cada una de las puntos importantes se bebe una copa. Por eso también, fíjense, cuando imagínense, en la última cena, Jesús estaban haciendo la Pascua judía y se beben copas grandes de vino. Entonces, no era como de extrañarse que por qué los discípulos estaban durmiendo, ¿verdad? Porque pues están consumiendo vino como quiera, pero es parte del rito. Entonces, se inicia, la Pascua judía se inicia con la pregunta de un niño. Él es el que abre la Pascua. Y la pregunta es, ¿por qué esta noche es distinta a las demás noches? Y le contestan, ¿verdad? Porque hoy se celebra el día en que Dios me liberó de Egipto. Permítame. Muy bien. Entonces, en la Pascua judía, así es como inicia. Por eso en la Pascua cristiana, es decir, en la Eucaristía, que se celebra la Pascua,
el que inicia la celebración es si ustedes vemos cuando se forman para ingresar al templo, es el hecho de que el sacerdote entra con los ministros, eso está simbolizando la procesión, que es lo que hacen los judíos una vez al año. Tenían ellos que ir a Israel, ya tenían que ir una vez al año al templo por lo menos. Entonces tenía que haber una procesión. Antiguamente toda la gente se reunía afuera y todo el mundo entraba en procesión siguiendo esa tradición. Pero por cuestiones pastorales se hace que la gente ya entra y ya nada más el signo de que el sacerdote entra con los ministros. Por eso, cuando hay monaguillo, primero entra el niño, ¿verdad? Y luego los ministros y luego el sacerdote. Cuando está el obispo, pues diáconos, presbíteros, obispo, y si hubiera otro, pues el papa, ¿verdad? Así se va. Entonces, ese es el sentido. Por eso los signos de la liturgia hablan. Bueno, eso lo vemos más adelante. Ahorita nada más era mencionar ese punto. No sé si le respondí. ¿Dónde está bien? Cuando Michelle. Sí, ya lo entendí, gracias. ¿Sí? Muy bien. Ok, ¿alguna otra cosa? ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que vimos en la clase anterior? Es importante porque, miren, vamos a ir descubriendo, si nos regresamos a lo que hablábamos a lo mejor en la clase anterior a esa, de la pregunta es si Jesús realmente existió, si vino a este mundo, ¿verdad? Bueno, ya vimos que el obispo Fulton Sheen nos explica, ¿verdad? Comparado con toda la religión del mundo, nos aterriza y nos dice, bueno, el Mesías tuvo que haber sido pronunciado, tuvo que haber sido señalado, etc. Vemos que el Antiguo Testamento nos va dando datos para guiarnos. También vimos que hay documentos externos a las Escrituras que también nos confirman su existencia. Y después, bueno, ya empezamos a entrar en algunas de las citas bíblicas. Ahorita les voy a compartir otras. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? Sí. Yo tengo una pregunta, arquitecto. ¿Hay alguna guía o no sé, algo que, por ejemplo, que podamos ver de que en el Antiguo Testamento las promesas que hay, en qué citas bíblicas están y luego en el Nuevo dónde se cumplen? Como una lista o una guía o algo. Sí lo hay. A ver, aquí se los voy a compartir. Aquí vamos de una vez. Sí, les comparto esto. Yo la intención era que los fuéramos descubriendo. O sea, yo les iba a ir dando datos nada más así y que ustedes las fueran descubriendo. Pero bueno, vamos a hacerlo más resumen. Dice, en la profecía, el número 24:17, nos dice que las características del Mesías dice, una estrella saldrá de Jacob. Ahí está el cumplimiento. Nacerá en Belén, dice Miqueas 5:2. Nació de una mujer joven virgen, de la tribu de Judá, descendiente del rey David, por eso es un rey. ¿verdad? Dios le declara como su hijo, según la promesa en el Salmo. Y se cumple aquí, este es mi hijo amado, ¿verdad? En quien tengo mis complacencias, dice Dios Padre. Dice, Dios lo llamará a salir de Egipto. Como sabemos que cuando el ángel le anuncia a su padre, a su papá, San José, le dice que corre riesgo, que lo saque, ¿verdad? Se lo lleva a Egipto. Y vemos cómo la prefigura de Moisés hace lo mismo. También hay un traslado ahí. Dice, será un profeta, no creerán en él, entrará a Jerusalén montado en un asno. Esto vamos a ver a detalle más adelante. Llamado rey, odiado sin causa, hablará en parábolas, consolará a los que lloran, curará a los ciegos, sordos, etc. Ejercerá justicia, no juzgará por apariencias, infinidad, ¿verdad? Hay una lista. Dice, insultado por los hombres, traicionado por un amigo, traicionado por 30 piezas de plata, lo que hizo Judas, cae ante sus acusadores cuando está siendo juzgado, sufre burlas en el madero, sus manos y sus pies serán traspasadas, sus vestiduras serán sorteadas. Recuerden cuando ya muere, ¿verdad? Le quitan la vestidura y como no la quieren romper porque es de una sola costura, pues se la rifan. No le quebrarán ningún hueso.
Recuerden que también al último, a los que crucificaban ya para que murieran, iban con un mazo y les quebraban las piernas, ya para que se murieran. Y en el caso de Jesús no, nada más le atravesaron una lanza. Y ese atravesar una lanza tiene un significado muy importante, porque ahorita voy a recompartir esto. Es que esto es emocionante, porque el templo de Jerusalén tenía, recuerden que ahí se hacían los sacrificios, pero imagínense esto, estaba el altar, ahí llevaban a los becerros, a los cabras, a lo que fueran a sacrificar, y el sacerdote se la pasaba degollando y había un sangrerío por todos lados. Entonces eso se llenaba, dice que hasta la cintura del sacerdote. Entonces todas esas, imagínense la cantidad, y toda esa sangre salía por un conducto lateral del templo. Entonces se podía ver donde salía el chorro de pura sangre fluyendo de todos esos sacrificios. Y obviamente para limpiarlo pues se usaba el agua. Ese atravesarle esa lanza a Jesús es la figura de lo que se hacía en el Antiguo Testamento. El templo que tenía ese desagüe de sangre es lo que representa ahora con Cristo, porque Él es el templo, Él es el sacrificado, Él es el sumo y eterno sacerdote. Entonces, todos esos detalles nos da una razón de por qué pasó eso, qué es lo que significa, y de ahí brota también la nueva alianza, y también dice San Pablo que del costado de Jesús nace la iglesia, así como del costado de primer Adán nace la mujer, ¿verdad? Nace así es como dice en el Génesis, ¿verdad? Que Dios le abrió una costilla y ahí sacó a la mujer, de ahí saca, por eso es la esposa, la iglesia es la esposa de Cristo, porque nace de su costado, al igual que con Adán y Eva. ¿Sí me explico? No los quiero revolver, pero para mí es muy emocionante, pero no los quiero revolver tanto por ahorita, nada más, no sé si me expliqué lo que estaba comentando. A ver, no los veo todos muy convencidos. Bueno, respondiendo a la pregunta de Lourdes, sí, hay una lista de profecías y de cumplimiento. Por eso dice Vaticano II que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo desemboca en el Nuevo. Yo en un principio, hace muchos años, decía, bueno, ¿por qué nosotros tenemos que leer el Antiguo Testamento si es un libro judío y nosotros somos cristianos? Entonces tendríamos que leer nada más el Nuevo, ¿verdad? Porque son dos religiones, pero no es así. No es así porque nosotros somos como judeocristianos, porque los judíos están esperando al Mesías y nosotros lo reconocemos como que ya llegó. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues simplemente lo que dice Jesús ahora, que no es distinto o contrario a lo que dijo su padre, que también vimos algunos ejemplos, ¿verdad? A ver, no sé si lo revolví más, pero ustedes me dicen. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, está bien, está bien. Una pregunta, esta información que ahorita publicó, ¿cree que después no las puede hacer llegar por correo electrónico? Yo he visto que algunos van por WhatsApp, mandan los documentos, pero bueno, en mi caso yo batallo ahorita para mandarlos al WhatsApp, pero sí podríamos hacer como en un grupo de correos electrónicos y es más fácil imprimirlo y poderlo, por ejemplo, yo entre semana, pues sí, analizarlo y ver todas las citas bíblicas unas y otras y poderlas comparar. Sí, yo creo que ahí Lourdes a lo mejor se puede encargar de eso. Yo por lo menos si les comparto ya esa carga de distribuir, a lo mejor pueden hacerlo también por correo. Sí, sí. Yo les mando un mensaje para quienes quieran enviarme su correo y se les facilite más. Yo se los mando. Muy bien. Gracias. Dudas sobre esto. Es importante porque, mire, hay más profecías, hay muchas profecías, pero algunas son un poquito más complejas de comprender. Entonces, es importante ver esto, ¿verdad? Porque
vamos a descubrir a Jesús en el Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo. Eso es parte de lo que estamos analizando. Y por supuesto les voy a ir compartiendo a otros libros adicionales, ¿verdad? Que nos ayudan a ampliar más esto, como el libro del obispo Fulton Sheen es muy bueno. Les voy a compartir otros también más adelante que nos van a ayudar a comprender por qué Jesús decía lo que decía, por qué lo hacía, en qué momento, en qué lugar, por qué, todo eso. Dijimos, ¿por qué Juan el Bautista estaba predicando en el Jordán? Porque para bautizar nada más se necesita agua. Y ahí había mucha agua, había piscinas, había muchos lugares donde había agua. Pero ¿por qué estaba ahí, en el Jordán? Eso lo comenté en la clase pasada. ¿Alguien lo recuerda? O no sé si lo dije nada más en otro día, pero creo que sí. No, Sí lo yo comentó. apunté justo eso, por qué Juan el Bautista está en el Jordán, pero no tengo más. Ok, muy bien. Bueno, ok, para comprender eso, recuerden que el Antiguo Testamento es una prefigura del Nuevo, ¿verdad? Es como lo explica Platón en su idea del hombre en la cueva. El Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo. Entonces, se están viendo las cosas de una forma confusa, pero ya cuando llega Jesús nos voltea y dice, bueno, pues es como si yo estoy viendo para acá y la luz me da a este lado y yo veo sombra, pero cuando volteo para acá veo la fuente de la luz, entonces ya distingo, esto es lo que es, y es lo que hace Jesús. Él dijimos que viene a revelar al Padre, ¿verdad? Vimos en las clases anteriores a que vino Jesús, una de ellas a revelar al Padre, otra a redimirnos, ¿verdad? Entonces nos empieza a enseñar. Ok, recuerden que si el Antiguo Testamento es una prefigura, quiere decir que no se cumplió todo hasta que vino Jesús, y es cuando él dice ya en la cruz todo se ha cumplido, porque en el Antiguo Testamento todas las alianzas fueron quebrantadas por el hombre. Dios hizo una alianza con Adán y Eva, se quebró. Hizo una alianza con Noé, se quebró. Con Abraham, con Isaac, así, ¿verdad? Con David, con Moisés. Todas esas alianzas fueron quebradas por causa del hombre, no por Dios. Entonces, si la antigua Pascua, según, ahí anoten la cita bíblica, la antigua Pascua, el antiguo Éxodo, termina vimos en el libro de Josué, es Josué 3, del 14 al 17. Muy bien, ahí está. Entonces, ¿dónde termina el Éxodo antiguo? En el Jordán. Entonces, donde terminó el antiguo, va a iniciar el nuevo. Por eso Juan el Bautista está bautizando en el Jordán. Sí, él aparece ahí bautizando, porque la profecía era que va a mandar a alguien que va a preceder a Jesús, al Mesías, y va a ser el que lo va a señalar. Entonces, ¿dónde retoma? Donde se quedó lo anterior. Por eso inicia en el Jordán. Igualmente, por eso Jesús inicia, o sea, los lugares en las Sagradas Escrituras, más que geografía, es teología. Nos van a decir datos. A ver, los veo algo confundidos. Dígame dónde nos perdimos. Arquitecto, yo tengo anotado lo que dijo usted, de que Moisés no entra en el desierto por una desobediencia, que anduvieron vagando en el desierto, y Sí. ahí inicia y ahí termina. Después de andar vagando para entrar a la nueva tierra, tienen que cruzar el río, el Jordán, y ahí termina el Éxodo. Así es, porque recuerden que la promesa de la salvación es llevarlos a la tierra prometida. ¿Sí? Ahora, bueno, pero por una desobediencia, entonces el pueblo anda vagando durante 40 años, anda rondando por ahí, no entra en la tierra prometida, hasta un momento después de los 40 años. Más sin embargo,
porque Moisés desobedeció, a él le dijo que él no iba a entrar en la tierra. Él no iba a entrar en la tierra prometida. Le dijo, te voy a permitir verla, pero no vas a entrar. Dios le dice. ¿Qué es lo que desobedece? Porque desconfía. Cuando le piden agua, el pueblo se molesta, le pide agua y Dios le dice, ve y golpea esa roca y de ahí te voy a brotar agua. Pero él duda y la golpea 2 veces. Y ya con eso es suficiente, que Dios le dice, tú no vas a entrar en la tierra prometida. Entonces, ahí queda inconcluso esa salvación hasta que viene Jesús. A ver, no sé si me gustaría escucharlos para ver si estoy transmitiendo lo que debo de transmitir. ¿Alguien me puede explicar desde lo que estamos hablando? Así en pocas palabras, para ver si puede transmitir lo que dije. Buenas noches, arquitecto. Isabel, Sí. buenas noches. Mire, pues algo de lo que ahorita comentamos es que hay un antes, o sea, hay un principio y un después, ¿verdad? Entonces, en los inicios, pues las diferentes alianzas, pues realmente ahí el hombre, ¿verdad? Es quien fue quebrantando las diferentes leyes que teníamos nosotros, ¿verdad? A seguir con Dios. Y pues por eso es que se fueron quebrantando, fueron sucediendo situaciones y pues por eso termina lo que es la antigua Pascua, ¿verdad? Lo que se conoce como la antigua Pascua. Entonces, como usted bien ahorita nos comenta, entonces el nuevo empezar, pues donde termina ahí empieza, ¿no? Entonces, pues de ahí viene lo que es la parte ya del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, con todo esto y también el reforzamiento de lo que nos comenta de la Eucaristía, ¿verdad? Que en esa parte de la Eucaristía, pues obviamente es la parte sagrada donde nosotros tenemos que estar concentrados solamente en la Eucaristía, ¿verdad? No tenemos que estar pensando en otras cosas. Cuando usted nos mencionaba esto, a mí se me viene mucho a la mente, a lo mejor por ahí todos lo hemos de alguna manera leído, no sé, en Facebook o en WhatsApp, que a veces comparten una historia donde dicen que hay, por ejemplo, una persona que comenta, no, es que yo voy a dejar de ir a la iglesia porque mira, esta persona no pone atención, esta persona está criticando en la misa, esta persona está haciendo no sé qué. Entonces, ¿qué le dice el padre? Bueno, agarra, creo que algo así como que agarra un vaso de agua y vete caminando por la iglesia, ten cuidado de que no se te caiga y luego regresas. Y que el aprendizaje era, bueno, se te cayó el agua, no, pues que no. Ah, ¿por qué? Pues porque ibas concentrado en cuidar el vaso de agua. Y es lo que te piden, ¿verdad? Concéntrate en la misa y que no te interese lo que sucede alrededor, ¿verdad? Entonces, que es la parte que nos mencionaba, pues, de la Eucaristía, ¿verdad? Que hay que poner atención en lo que estamos. Sí, sí, exactamente, muy bien. Sí, vamos a ver, cuando lleguemos al tercer semestre, vamos a descubrir lo emocionante que es la Eucaristía porque entendemos los signos de lo que está ocurriendo ahí. Pero eso lo vamos a ver más adelante, pero muy bien. Miren, si hiciéramos 2 columnas, ¿verdad? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Dios hizo la creación y dijo que todo era bueno, ¿verdad? Puso a Adán y Eva en el jardín y hubo una falla, ¿verdad? Entonces, no puede haber fallas. ¿Y qué es lo que hace? En algún momento va a haber una nueva creación, que la hubo con Noé. ¿Sí recuerdan eso? Alguien dijo Dios, arrasó con todo, y eso es una respuesta a que nosotros podemos decir, bueno, ¿por qué Dios no acaba con toda la maldad? ¿Por qué no deja nada más a los buenos? A que arrase con todos los malos. Pues ya lo hizo una vez, para que nosotros pudiéramos darnos cuenta que ese no es el camino, ¿verdad? Porque arrasó con toda la humanidad y dijo, unos pocos se salvaron, dice San Pedro. Unos pocos se salvaron, 8. Es decir, Noé, su esposa, sus hijos con sus parejas y todos los animales que llevaron. Entonces dice, bueno, pues si salvó a una familia santa, ¿qué pasó? ¿Por qué siguió existiendo el mal? ¿Verdad? Entonces, esa no es la solución. Más sin embargo, Dios lo hizo. Ahora, entonces, si vamos a estar en el paraíso, donde no hay sufrimiento, donde no hay dolor, donde no hay pecado, entonces, para poder regresar allá, tenemos que estar
limpios, tenemos que estar en gracia. Entonces, con el pecado de Adán, todos somos pecadores, dice San Pablo. Entonces, tiene que haber una manera en la que podamos regresar al paraíso, pero tiene que haber una redención. En el Antiguo Testamento hubo prefiguras de redenciones. ¿Verdad? Vemos en el caso de Moisés. Moisés es un liberador, pero no fue suficiente. Es decir, no se cumplió. Entonces, hasta que no viene Cristo, es cuando ya se va a hacer, se va a redimir. Cristo viene a redimir. Pero ¿cómo lo va a hacer? Desde el origen. Desde el origen. Si comparamos Génesis con donde empieza Jesús, dice, ¿por qué empieza Jesús a predicar después del bautismo? ¿Por qué? Porque empieza en el agua. ¿Qué es lo que pasaba en el Génesis 1? En el principio, ¿qué es lo que existía? Todo era caos y confusión, dice el Génesis, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios aleteaba sobre el agua. Entonces, ahora en la nueva creación está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el agua, ¿verdad? Ahí es donde es la nueva creación. Por eso Jesús se hace bautizar, para purificar el agua. A ver, no sé si los estoy confundiendo. Básicamente, en pocas palabras, con Jesús va a haber una nueva alianza, una nueva creación. ¿Sí? Entonces, para que haya una nueva creación, tiene que iniciar como inicia en el Génesis, en el agua. Por eso se bautiza ahí. Por eso Juan inicia ahí, porque ahí es donde terminó la Pascua antigua y la va a retomar para cumplirla, porque Cristo la va a cumplir. Y la cumple en la cruz. Ahí es donde dice, todo está cumplido. Todo lo que no se pudo hacer en el Antiguo Testamento, todas las prefiguras, todas las alianzas, todo lo que falló, ahí se cumplió. Todo Cristo cumplió con todo lo que la humanidad no pudo. ¿Sí me explico? A ver, me gustaría escucharlos porque no sé si estoy transmitiendo lo correcto. Es decir, que en el Antiguo Testamento se predice, se anuncia lo que va a suceder y se viene a realizar en el Nuevo Testamento. Sí. En pocas palabras. Sí, esa es una parte, sí, correcto. Entonces, decimos que si, por eso ponía el ejemplo desde el Génesis, ¿verdad? Porque si el hombre cayó en pecado, entonces entra la muerte. ¿De qué manera se va el hombre a salvar? Porque Dios no quiere que nos perdamos. Entonces Dios quiere que nos salvemos. ¿De qué manera nos vamos a salvar? Tiene que haber alguien que pague por nuestras culpas. Y ese va a ser Cristo. Ahora, en el Antiguo Testamento hubo como, digámoslo así, intenciones de redenciones, pero fueron fallidas. Ahí está Moisés, está Isaac, Abraham, Jacob, Israel, los jueces. Todos esos son prefiguras, digamos que fueron intentos de redención, pero lógicamente que no lo cumplieron. Entonces Dios hizo una alianza, no se cumplió, otra, y no se cumplían. Entonces, digamos que llega un punto en el que se hace hasta aquí se detiene todo, y vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Ok, ¿cómo va a ser borrón y cuenta nueva? Bueno, cuando llega Cristo, ¿verdad? Por eso, él es el Redentor, y Él es el que va a cumplir con todas las alianzas antiguas que no se pudieron cumplir. Él las va a ir cumpliendo una por una, hasta que está en la cruz y dice, todo está cumplido. Todo lo que el Padre quiso hacer, lo cumple Jesús. Y por lo tanto, ya Él derramando su sangre en la cruz, es como nos redime. Entonces, se abre el paraíso y ya podemos regresar, gracias a Cristo. A ver, ¿alguien más? Como que no los veo todavía convencidos. Sí, pues una opinión acerca del Antiguo Testamento, pues la humanidad se dedicó a cometer pues una gran cantidad de errores, ¿verdad?
se quisieron hacer las cosas bien, pero en realidad no se pudo complementar todo. El hombre no pudo por su condición humana y bueno, entonces llega Jesús y viene a redimir, nos viene a redimir ahora, empezando con él, con el bautismo de él en el río Jordán, ¿verdad? Y pues viene a salvarnos más bien. Viene con su bautismo, pues viene como quien dice, a borrón y cuenta nueva, cuando lo sumerge Juan, que como decía, que lo sumergen hacia atrás, apuntando hacia el oriente, al poniente, donde se oculta el sol, ¿verdad? La oscuridad, y ya lo levanta y renace viendo cara hacia donde el sol viene amaneciendo, hacia la luz, primero la muerte y luego la vida con Jesús. Eso es mi opinión. Sí, muy bien. Bueno, no se preocupen. En el transcurso del semestre lo vamos a ir desmenuzando. Vamos a ir descubriendo esto que les estoy mencionando. Pero nada más, en pocas palabras, no hay nadie que nos pueda salvar más que Cristo. Ahora, ¿cómo podríamos saber quién es el Salvador? Por eso Dios Padre nos dejó pistas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Nos deja, bueno, imagínense, ya pasaron 5,000 años. ¿Cuándo va a llegar el Salvador? ¿Cómo lo vamos a distinguir? ¿Cómo vamos a saber que Él es el indicado? Bueno, pues nos va dejando pistas. Primero dijimos, la primera va a ser un hombre. Porque el Génesis dice que la descendencia de la mujer le aplastará la cabeza a la serpiente, es decir, a quien nos orilló a cometer el pecado. Va a ser un hombre. Va a ser un liberador. Decimos que las profecías nos dicen, van a ser en tal lugar, de tal mujer, etc. Entonces ya tenemos una idea de quién va a ser el que me va a salvar a mí. Yo lo voy a poder distinguir y lo vamos descubriendo, ¿verdad? Es Jesús. Muy bien, no se preocupen, vamos a ir poco a poco. Voy a compartir aquí la pantalla de... Muy bien, continuamos en el numeral 525, nos habla del misterio de la Navidad. Vamos al numeral 525 y nos dice que Jesús nació en la humildad de un establo, de una familia pobre, y en esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo. Muy bien, aquí no sé si ustedes alguna vez se han hecho esta pregunta, pero sería muy válida. ¿Por qué Jesús nació es decir, por qué vino al mundo como un bebé? Porque pudo haber aparecido como un adulto, o siendo Dios simplemente puede aparecer ahí, ¿verdad? O como lo hizo con Adán y Eva, porque no dice que Adán y Eva fueran un embrión y luego empezaron a crecer, sino que lo formó, ¿verdad? Ya como hombre, y así pudo haber venido Cristo también. Mas, sin embargo, él tomó la decisión de venir, dice, como un niño. ¿Por qué? Porque ahí es el origen de las cosas. Sí, ahí es donde nace la vida nueva. ¿Sí me explico? Porque si va a ser una nueva creación, una nueva alianza, todo va a ser nuevo, entonces tiene que haber un origen. Un origen, de decir, todo, a partir de aquí, todo es nuevo. Entonces nace en la humildad de un establo, porque dijo, ¿verdad? Yo no vino a ser servido, sino a servir. Entonces nace en la humildad. Y aparte nos da un ejemplo. Nos dice, las condiciones para entrar en el reino es hacerse como niño con relación a Dios. Dice en Mateo 18, del 3 al 4. Dice, por eso es necesario abajarse. Y aquí se antepone la letra A, porque no es bajarse, porque bajarse implica una acción física, ¿verdad? O sea, como inclinarse, pero no se refiere necesariamente a eso, sino el orgullo, sino lo que no es físico necesariamente. Dice, hacerse pequeño, nacer de lo alto, nacer de Dios para hacerse hijo de Dios.
Muy bien, vamos a escuchar el numeral 325, Julio, y luego bueno, como no todos tienen el nombre y algunas cámaras están apagadas, no estoy seguro. A ver, Juani, el 326, y luego Rosalinda, 327. 500, ¿verdad? ¿Son 500? Es el Sí. 500, ¿no? Sí, 525, 26, 27. Y luego Ángeles, 528. Víctor, 529. Y luego Larisa, 530. Y ahorita repartimos las citas bíblicas. Vamos a escuchar 525. Numeral 525. Jesús nació en la humildad de un establo, de una familia pobre. Unos sencillos pastores son los primeros testigos del acontecimiento. En esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo. La iglesia no se cansa de cantar la gloria de esta noche. Hoy la Virgen da a luz al trascendente y la tierra ofrece una cueva al inaccesible. Los ángeles y los pastores le alaban. Los magos caminan con la estrella, porque ha nacido por nosotros, niño pequeñito, el Dios eterno. Muy bien, ¿el que sigue? 526. Hacerse niño con relación a Dios es la condición para entrar en el reino. Para eso es necesario abajarse, hacerse pequeño, más todavía, es necesario nacer de lo alto, nacer de Dios, para hacerse hijos de Dios. El misterio de Navidad se realiza en nosotros cuando Cristo toma forma en nosotros. Navidad es el misterio de este admirable intercambio o admirable comercio, el creador del género humano, tomando cuerpo y alma. Nace de una virgen y hecho hombre sin concurso de varón. Nos da parte en su divinidad. Muy bien, ¿qué sigue? Numeral 527. La circuncisión de Jesús al 8º día de su nacimiento es señal de su inserción en la descendencia de Abraham, en el pueblo de la alianza, de su sometimiento a la ley y de su consagración al culto de Israel, en el que participará durante toda su vida. Este signo prefigura la circuncisión en Cristo, que es el bautismo. Muy bien. Aquí es un punto importante. Dice que, bueno, Jesús nació, dice, como pobre, y dice que también al 8º día de su nacimiento lo llevaron a realizar la circuncisión para cumplir con el Antiguo Testamento. Vemos en Génesis 17:10 que ahí donde se pide, vamos a las escrituras. Génesis 17:10. Vamos a escuchar esa cita.
Arquitecto, en lo que buscan ese numeral, ¿Sí? ¿ese ritual no aplica también para nosotros los católicos? Porque yo sé que hasta el momento los judíos todavía lo hacen a sus niños, a los hombres, Sí. ¿verdad? Ujú. ¿También aplica para nosotros o es una tradición que ya se perdió, pero sí debemos de hacerla? No, no, ya no. Ahorita le paso la cita. Ya estoy listo. Ok, adelante, vamos a escucharla. Génesis 17:10. Esta es mi alianza contigo y con tu raza después de ti, que ustedes deberán guardar. Todo varón entre ustedes será circuncidado. ¿Sí? Sígale, San Tomás. Ustedes cortarán el prepucio y esta será la señal de la alianza entre ustedes y yo, entre yo y ustedes, en delante y para siempre. Todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días después de su nacimiento, tanto el nacido en tu casa como el extranjero que haya sido comprado como esclavo. ¿Yo sigo? Sí, bueno, con eso, aquí el Antiguo Testamento nos está diciendo, bueno, para participar, para ser miembro, parte del pueblo de Israel y estar en la alianza con Dios, había que circuncidarse. Entonces, pero eso es para los judíos. Para nosotros los cristianos ahora es el bautismo. Vamos a segunda de Pedro, es segunda de Pedro 2, creo que es 2:20. A ver. Es segunda de Pedro, no, o después primera de Pedro. Sí, primera de Pedro 3:21. ¿Quién está ahí? Larisa. Sí, ahí voy. Primero. 3:21, ¿verdad? Uh-huh. Aquí está. El agua os salva ahora en su representación exacta, el bautismo, el cual no es una limpieza de la mugre corporal, sino la protesta hecha a Dios de tener conciencia pura por la resurrección de Jesucristo. Ok. De Nereida, busque por favor Colosenses 2, del 9 al 14. Sí, Entonces, para los judíos, para ser considerados salvados, es decir, parte del pueblo de la alianza, había que circuncidarse. Y en esto, con los judíos entra toda la familia. Ellos no se integran personalmente. Entonces, el hecho de que el jefe de familia y los varones fueran circuncidados, entraba ya la esposa y las hijas si los hubiera. Adelante. Colosenses 2, ¿qué perdón? Colosenses 2, del 9 en adelante, del 9 al 14. Ok. Dice, en él reside toda la plenitud de Dios corporalmente. En él ustedes lo tienen todo, pues él está por encima de todos los poderes y autoridades sobrenaturales. En Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo en el cual fueron sepultados con Cristo y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Muy bien, vamos a parar ahí. Hasta ahí. Vamos a parar ahí. Muy bien, gracias. Dice, entonces San Pablo nos está diciendo, ¿verdad? Que dice, en él también fuiste circuncidados, no con circuncisión quirúrgica, sino
No se Yo no escucha, escucho, no se está escuchando, ¿verdad? Pero lo tenía apagado. Muy bien, entonces aquí lo dice San Pablo, ¿verdad? Dice, en él también fuiste circuncidados, no con circuncisión quirúrgica, sino mediante el despojo del cuerpo carnal por la circuncisión en Cristo, sepultados con él en el bautismo. Con él también había resucitado por la fe en la fuerza de Dios, que lo resucitó entre los muertos. Entonces, en la antigua alianza, para pertenecer a la antigua alianza, había que circuncidarse. Ahora dice San Pablo, con Cristo no es necesario hacer una circuncisión quirúrgica, sino que el bautismo representa, o el bautismo equivale a la circuncisión en la antigua alianza. En la antigua alianza había que circuncidarse, en la nueva alianza hay que bautizarse. Por eso, si en el antiguo, lo que leímos en la cita anterior, la circuncisión se hacía al 8º día, es decir, un niño recién nacido, por eso la Iglesia Católica bautiza niños, porque está siguiendo lo que mencionaba el Antiguo Testamento, pero ahora a la manera cristiana. Esa es una razón por la que se bautizan a los niños. Además, ya lo veremos a detalle cuando lleguemos a los sacramentos, pero además que nos incorporan en la Iglesia, nos hacen miembros de Cristo, hijos de Dios, reciben las gracias, etc. Lo veremos más a detalle después. Pero ahí está, no sé quién preguntó sobre hizo la pregunta, no vi quién preguntó. Fui yo, Michelle, pero ya me contestó, gracias. Okay, muy bien, entonces ahí está la respuesta. Muy bien, entonces dice, pero en el caso de Jesús, dice el numeral 527, pues a él lo llevaron a cumplir con la ley. Entonces al 8º día, como todos los judíos, lo llevaron a la circuncisión. Y dice que es señal de la inserción en la descendencia de Abraham, en el pueblo de la alianza, de su sometimiento a la ley y de su consagración al culto de Israel. Entonces, fíjense todo lo importante que es, lo que significa ese signo, ¿verdad? Que es inserción en la descendencia de Abraham, en el pueblo de la alianza y sometimiento a la ley. Por eso los judíos decían, estos incircuncisos que no serán salvados porque no son parte de la alianza, no son hijos de Abraham. Por eso había mucho esa crítica, ¿verdad? Muy bien. Y también dice, este signo prefigura la circuncisión en Cristo con el bautismo. Y es la cita que acabamos de leer ahorita, ¿verdad? Colosenses 2, del 11 en adelante. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? Muy bien. ¿El numeral que sigue? Numeral 528. La Epifanía es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel, Hijo de Dios y Salvador del mundo. Con el bautismo de Jesús en el Jordán y las bodas de Caná, la Epifanía celebra la adoración de Jesús por unos magos venidos del Oriente. En estos magos, representantes de religiones paganas de pueblos vecinos, el Evangelio ve las primicias de las naciones que acogen. Por la encarnación, la buena nueva de la salvación. La llegada de los magos a Jerusalén para redimir homenaje al Rey de los Judíos. Mateo 2 muestra que busca en Israel a la luz mesiánica de la estrella de David, al que será el Rey de las naciones. Su venida significa que los gentiles no pueden descubrir a Jesús y adorarle como Hijo de Dios y Salvador del mundo, sino volviéndose hacia los judíos y recibiendo de ellos su promesa mesiánica, tal como está contenida en el Antiguo Testamento. La Epifanía manifiesta que la multitud de los gentiles entra en la familia de los patriarcas y adquiere la israelítica dignitas, la dignidad israelita. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que nos está diciendo este numeral? Recuerden, bueno, dice la manifestación de Jesús como el Mesías, Hijo de Israel y Salvador del mundo. Entonces, Él es el Salvador y además dice que celebra la adoración de Jesús por unos magos venidos de Oriente. Estos magos, como dice ahí, venidos de Oriente,
representan al mundo conocido para la época. Se menciona que son 3 porque se conocía, digamos, Europa, Asia y el África. Si hubiera sido en esta época, hubieran sido 5 reyes magos, porque ya se descubrió América, ¿verdad? Y Oceanía. Entonces, lo que ellos simplemente representan a toda la humanidad, a todas las culturas. Nos están diciendo con esto que toda la humanidad y todas las culturas de todos los tiempos van a ir a adorar a Jesús. Eso es lo que significa los magos. Muy bien. Y además, dice la Epifanía, manifiesta que la multitud de los gentiles entra en la familia de los patriarcas. Esto es importante, porque eso es algo que no aceptan los judíos, porque ellos dicen, solamente se va a salvar el que esté en la alianza, pues, digamos, para nosotros sería la antigua alianza, pero sería la alianza con Abraham, y todos los que pasan por la circuncisión, nada más. Pero dice, con Jesús, la salvación es para todos, porque de hecho fue la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿verdad? Le dijo, en ti serán bendecidas todas las naciones, no nada más un pueblo. Oye, ¿el numeral que sigue? Sí, el numeral 529, la presentación de Jesús en el templo lo muestra como el primogénito que pertenece al Señor. Con Simeón y Ana, toda la expectación de Israel es la que viene al encuentro de su Salvador. La tradición bizantina llama así a este acontecimiento. Jesús es reconocido como el Mesías tan esperado, luz de las naciones y gloria de Israel, pero también signo de contradicción. La espada de dolor predicha a María anuncia otra oblación, perfecta y única, la de la cruz que dará la salvación que Dios ha preparado ante todos los pueblos. Muy bien. ¿El numeral que sigue? Es el numeral 530. La huida a Egipto y la matanza de los inocentes manifiestan la oposición de las tinieblas a la luz. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. Toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución. Los suyos la comparten con él. Su vuelta de Egipto recuerda el éxodo y presenta a Jesús como el liberador definitivo. Muy bien, ¿el que sigue? Creo que nos quedamos en ese fue el último. Muy bien, entonces, a ver, ¿quién faltó de leer? ¿Puedes regresarse tantito para ver las citas del 530, por favor? Sí, claro. ¿Alguien faltó de leer? Si gusta, puedo continuar yo con el 531. 531. Jesús compartió durante la mayor parte de su vida la condición de la inmensa mayoría de los hombres. Una vida cotidiana sin aparente importancia, vida de trabajo manual, vida religiosa judía sometida a la ley de Dios, vida en la comunidad. De todo este periodo se nos dice que Jesús estaba sometido a sus padres y que progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Muy bien, muy bien. Aquí nos está diciendo el numeral 531. Estamos hablando de los misterios de la vida oculta de Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Muy bien, nos dice que en la vida oculta de Jesús, dice, llevó una vida cotidiana sin aparente importancia. Un trabajo manual, religiosa judía sometida a la ley de Dios, en comunidad, sometido a sus padres, progresaba en sabiduría, en estatura y gracia ante Dios y los hombres. Entonces,
¿qué es lo que Jesús hacía en su tiempo, dice, de vida oculta? Ahí se escuchó un sonido de... Bueno, dice que es lo que, porque recordemos que vimos en clases anteriores lo que se menciona sobre la vida de Cristo, ¿verdad? Creo que no me acuerdo si fue la primera o la segunda clase. Decíamos que los símbolos de la fe hablan de la encarnación y de la Pascua, y de ahí deriva todo. No da muchos datos sobre la vida oculta. Sin embargo, aquí nos está diciendo qué es lo que hacía en el periodo de su vida oculta. Pues llevaba, decía, trabajo manual, religiosa judía sometida a la ley de Dios. Es decir, nos da ejemplo de lo que nosotros hacemos. La mayoría de nosotros somos laicos y Jesús nos dio ejemplo de lo que se puede hacer como laico. Es decir, decía, él cumplía la ley y todo lo que él hacía, todo el trabajo que él hacía, lo hacía con la perfección. El Papa Benedicto XVI, en varios de sus libros que escribió, nos da varios ejemplos. Aquí les voy a compartir, permítame, le voy a compartir algunos datos. Es la infancia. Vamos a ver. Te lo muestro. Un poquito. Aquí hay unos, les recomiendo estos, déjame compartir aquí. El Papa Benedicto XVI escribió estos libros, cuando era Joseph Ratzinger. Escribe Jesús, este es Jesús de Nazaret, desde la entrada de Jerusalén hasta la resurrección. Y escribió también, Jesús de Nazaret, y la infancia de Jesús. Estos libros están excelentes, se los recomiendo. Les voy a ir compartiendo algunas cosas que dice el Papa Benedicto XVI en sus libros sobre Jesucristo. Más adelante nos van a comprender mucho sobre la vida de él. Al que le interese más sobre estos temas, se los recomiendo. Están excelentes estos libros. Aquí nomás les iba a compartir por ahorita aquí tengo. Bueno, ahorita les paso el dato. Muy bien, el numeral que sigue, ¿cuál fue el que leyó? El 531, ¿verdad? Ok, el 32, sí, el 32, si lo puede leer Julio. Luego Isabel. Tiene micrófono apagado, no sé si lo estoy leyendo ya, Julio. Disculpa, perdón, se me perdió el numeral, ¿cuál era? 532. Ajá. Lo puedo leer yo, no he participado, maestro, que me estaba viendo mucho la señal, no sé por qué. Sí, ya lo tiene listo, sí. Dice,
Numeral 532. Con la sumisión a su madre y a su padre legal, Jesús cumple con perfección el cuarto mandamiento. Es la imagen temporal de su obediencia filial a su Padre Celestial. La sumisión cotidiana de Jesús a José y a María anunciaba y anticipaba la sumisión del Jueves Santo. No se haga mi voluntad. Lucas 22:42. La obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida oculta inauguraba ya la obra de restauración de lo que la desobediencia de Adán había destruido. Romanos 5:19. Muy bien. Muy bien, este fue el numeral 533, ¿verdad? No, el 32, maestro. 32, muy bien. Muy bien, nos dice, con la sumisión a su madre y a su padre legal, Jesús cumple con la perfección el cuarto mandamiento. Entonces, él cumple a la perfección los mandamientos. Nos dice que es la imagen temporal de su obediencia filial al Padre. Enunciaba y anticipaba su misión del Jueves Santo. No se haga mi voluntad, dice Jesús, ¿verdad? Y la obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida oculta inauguraba ya la obra de restauración de lo que la desobediencia de Adán había destruido. Muy bien. Decíamos que es el nuevo Adán, entonces lo que trataba de explicar en un principio, ¿verdad? Que todo lo que en las antiguas alianzas no se pudieron cumplir, Cristo viene y los va cumpliendo una por una. La primera, dice, con Adán no obedeció, y ¿qué es lo que hace? Déjame compartir aquí. ¿Qué es lo que nos muestra Cristo? Dice que la obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida inauguraba la obra de restauración de lo que la desobediencia de Adán había destruido. Esto es importante porque Él nos está dando un ejemplo aquí de la obediencia. Y Él, siendo Dios, dice, siendo Dios, se sometía a sus padres porque tenía que cumplir el cuarto mandamiento. Entonces, él siendo Dios no iba a decir, bueno, pues soy Dios y yo porque tengo que obedecer, ¿verdad? Pero Él no hizo eso. Él nos dio el ejemplo de que Él iba a cumplir con la ley y que iba a obedecer. Y nos da un ejemplo a nosotros. Nosotros cristianos, si estamos siguiéndolo, pues debemos de hacer lo que Él hizo, ¿verdad? O sea, Él nos da ese ejemplo de obediencia. Muy bien. Y continúa. Ahora sí, el numeral que sigue, Julio, por favor. Sí, es el 630, perdón. Es el 533, ¿va? Sí, correcto. Ok, dice 533. La vida oculta de Nazaret permite a todos entrar en comunión con Jesús a través de los caminos más ordinarios de la vida humana. Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús, es la escuela donde se inicia el conocimiento de su evangelio. Su primera lección es el silencio. ¿Cómo desearíamos que se renovara y fortaleciera en nosotros el amor al silencio? Este admirable e indispensable hábito del espíritu, tan necesario para nosotros. Se nos ofrece además una lección de vida familiar. Que Nazaret nos enseñe el significado de la familia, su comunión de amor, su sencillez y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable. Finalmente, aquí aprendemos también la lección del trabajo. Nazaret, la casa del hijo del artesano. ¿Cómo deseamos aprender más en este lugar la austera pero redentora ley del trabajo humano y exaltarla debidamente? Queremos finalmente saludar desde aquí a todos los trabajadores del mundo y señalarles al gran modelo, al hermano divino. Muy bien. Ahí excelente lo que dice aquí, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que nos enseña a la vida oculta de Jesús? Dice, Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse
la vida de Jesús. ¿Por qué inicia su evangelio? Su primera lección es el silencio, nos dice. Una vida familiar, el trabajo. Es lo que nos enseña Jesús, porque esto es muy importante. Vimos aquí en el numeral anterior, miren, es... muy bien, en el 533, fíjense lo importante aquí de esto, nos dice, es 533, dice Nazaret nos permite a todos entrar en comunión con Jesús a través de los caminos más ordinarios de la vida humana. Eso es importante. Porque a veces pensamos que solamente encontramos a Jesús en el templo o en algún lugar majestuoso, ¿no? Pero aquí nos dice que esto está muy interesante porque nos dice que permite a todos entrar en comunión con Jesús a través de los caminos más ordinarios. Eso es importante. Entonces, en los caminos ordinarios, dice, ahí es donde nos podemos encontrar a Jesús. Y efectivamente, ¿verdad? Él lo menciona después en las bienaventuranzas. Pero aquí nos da este ejemplo. Nazaret es esta escuela. El silencio, la vida familiar, el trabajo. Hacer el trabajo como lo hacía él. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario? Bueno, si quieren, vamos a hacer un pequeño ejercicio de conclusión para... A ver, permítanme. Muy bien. ¿Qué fue lo que vimos ahorita en esta clase? Vamos a iniciar. Comentábamos sobre todo lo del Antiguo Testamento, es una prefiguración, y en el Nuevo Testamento pues es donde ya se cumple lo que se profetizó. Muy bien. A ver, me gustaría que cada quien dijera alguna cosa. Cecilia, y luego Julio, Isabel, Laura, Pati, y así nos vamos. Para todos participar. Lo que se haya entendido, lo que se haya llamado la atención, para ir formando en la conclusión. Que en el Antiguo Testamento se hicieron algunas alianzas, algunas de ellas fallaron, pero en el Nuevo Testamento hubo la manera de, pues, reivindicarlas o hacerlo de una manera distinta para poder lograr lo que se había anunciado en el Antiguo Testamento. A ver, ¿sí? ¿Está bien? Ok. Julio, Isabel. Bueno, para complementar la idea, discúlpame, profe, para complementar la idea de la compañera, dice que se cumple en la cruz al derramar Jesús la sangre por nosotros, y ya es para siempre esa alianza. Muy bien.
Que no hay nadie que nos pueda salvar más que Cristo. Habla de una nueva alianza y dentro de lo que vimos es que se identificó porque se iba a mandar a una persona antes de él. Sería sería identificado como por un sacerdote y que no iba a ser inmolado. Se habló, por ejemplo, hablábamos de que no se le iba a quebrar un solo hueso y nos explicó un poco sobre el significado de la herida en el costado en relación con la iglesia judía, el cómo se hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento. A ver, muy bien. A ver, aquí fueron varias ideas, pero es... también algunos ejemplos de A ver. Ajá. Hablamos también sobre las prefiguras que hubo en el Antiguo Testamento sobre la redención, como Moisés, Israel, no recuerdo qué otros, Abraham, y sobre Génesis 1, que pues al inicio el Espíritu de Dios cernía en el agua y fue como comenzó Jesús a predicar después del bautismo. Mediante, pues, después del signo del agua. Muy bien. Sí, arquitecto. Bueno, también veíamos que en el numeral 533, cuando nos mencionaba de la vida oculta de Nazaret, que ahí parte de lo que nos comentaba es que nos ofrece una lección, ¿verdad?, de la vida familiar, la lección del trabajo, ¿verdad? Nazaret, que es la casa del hijo del artesano. Lo que nos comentaba es que la vida oculta de Nazaret nos permite entrar en comunión con Jesús, ¿verdad? A través de los caminos más ordinarios de la vida humana, que es parte de los ejemplos que ahorita nos mencionan. Sí. Muy bien. Sobre cómo... A ver, Lourdes.
Sobre cómo los judíos, cuál era el signo para entrar en la alianza, ¿verdad? Que era por medio de la circuncisión. Y ahora este signo es con el bautismo para los cristianos. Muy bien, aquí me gustaría complementarlo con las citas bíblicas. De la circuncisión sería Génesis 17:10. Y en el nuevo vimos Colosenses 2:11-13. ¿verdad? Yo tengo también Pedro 3:21. Primera de Pedro 3:21. Muy bien. Arquitecto, la de Colosenses es del 9 al 13, ¿no? Del 9 al 13. Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Buenas noches. Se me hizo muy interesante porque desconocía el dato del por qué Juan estaba en el río Jordán. Y sí, se me hizo muy interesante saber que, que ya era una profecía, y así decía que donde terminaba el Éxodo iba a iniciar, es donde se termina la Pascua antigua y es donde bautizan a Jesús. Muy bien, y aquí tenemos, para complementar las citas bíblicas, en eso antiguo vimos una cita bíblica. No la tengo anotada aquí. ¿Alguien la tiene? Yo tengo Josué 3, del 14 al 17. Muy bien. Muy bien. ¿Quién falta? ¿Víctor? Yo traigo las notas del 527. La circuncisión de Jesús, y es una señal de su intercesión en la descendencia de Abraham y también de su sometimiento a la ley, Génesis 4:4. Y venían también de su consagración al culto de Israel, en el que participaría toda su vida. Y este signo prefigura la circuncisión de Cristo, que es el bautismo. Colosenses 2, del 11 al 13. Y luego anoté una cita bíblica y no me acuerdo por qué la apunté. La primera, Pedro 3:21. Pero no me acuerdo por qué la apunté. Es esta, porque habla del bautismo que ahora nos salva. Ah, ok. Porque recuerden que para ser salvo para los judíos hay que pertenecer a la alianza. Ok. Porque recuerden, Dios hizo una promesa a Abraham y le dijo que, le hizo varias, ¿verdad? Que le iba a dar un hijo cuando ya era grande, y que su descendencia iba a ser tan grande, dice, como las estrellas,
y que le dijo: en ti serán bendecidas todas las naciones. Entonces le hace varias promesas y se las cumple. Entonces, para ser parte de esa alianza había que hacer algo, que es la circuncisión. Entonces, todos los judíos pasan por eso, es el signo de la alianza. También es muy interesante el conocer sobre las alianzas, y eso les puedo recomendar. Hay un libro que se llama, déjame ver si lo tengo por aquí. Bueno, no sé si eso los habrá compartido, pero los comparto. Si no lo tengo aquí a la mano, los comparto después. No tengo ya la mano. Después se los comparto. Hay un escritor, un doctor en teología que explica muy bien esto de las alianzas. Es el doctor John Bergsman. Él escribe y explica todas las alianzas, y de una forma muy sencilla que se puede comprender. Lo explica muy interesante. Después les comparto ahí el libro. De hecho, miren, aquí es este mismo. Eso me dejo aquí de compartir. Es el mismo autor que escribe este libro. Dice el Nuevo Testamento para católicos. Y no sé si se alcanza a ver el nombre del autor. Hay uno que se llama como guía básica para católicos, o algo así, habla sobre las alianzas. Luego les comparto el libro ese. Está muy bueno. Es el mismo autor que escribió este libro. Este libro está también muy bueno. Dice Los rollos del Mar Muerto. Y aquí nos hablan sobre cómo era la vida en tiempos de Jesús desde el punto de vista de los saduceos. ¿Recuerdan las sectas de los judíos? Entonces, ellos escribieron mucho, tenían una biblioteca muy grande y quedó oculta por muchos años. La encontraron recién, hace unos años. Entonces, él escribe sobre lo que encontraron ahí. Está muy interesante. Muy bien, ¿alguna otra cosa para conclusión? No sé si faltó alguien más de dar su opinión. No sé si ya todos dieron una opinión. ¿Sí? Muy bien. Bueno, no sé si quieren agregar algo más. Sobre la Epifanía. Muy bien. A ver. De que los magos representaban a cada una de las culturas y naciones conocidas hasta ese momento. Sí, aquí también en el numeral 532, donde Jesús cumple el cuarto mandamiento con su sumisión a su madre y a su padre legal, y donde la sumisión de Jesús de diario a José y a María anunciaba y anticipaba la sumisión del Jueves Santo, que dice: no se haga mi voluntad, en Lucas 22:42. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Pues también podría ser, maestro, la vida de Jesús.
no la vida la cotidiana, la que vivimos todos, no, sino los misterios que él tenía, es lo que gracias a esos misterios, a todo lo que él tenía, aparte de ser en la tierra tan humilde y común, nos permite, gracias a eso, que nos permite también a nosotros entrar en comunión con él. Usted hizo mención de algo así, siendo el Rey de Reyes, él, como decía mi esposo, pues él respetó, o sea, y él sigue respetando las decisiones que toma nuestro Padre Celestial. O sea, nos ama, es humilde, pero él espera en la decisión de nuestro Padre. Muy bien. Okay. Muy bien, bueno, tenemos ahí algunos puntos y por supuesto cada quien va a desarrollar sus propias ideas, ¿verdad? Y ya nomás, esto era como para compartir, hicimos un ejercicio nada más de compartir lo que vimos en clase. Muy bien, bueno, nos despedimos con un Padre Nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, nos vemos la próxima. Que estén bien. Hasta luego. Gracias, que pasen buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego.